Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este programa, compartiendo con nosotros, como en otros miércoles que siempre hacemos a esta misma hora, por estos mismos medios, estas páginas hermanas que nos unimos para llevar la palabra de Dios. Vamos a estar comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin más preámbulo, vamos a iniciar compartiendo el Catecismo. Habíamos quedado en el numeral 28 del mismo. Así que vamos a proceder a leerlo y a compartirlo con cada uno de ustedes. Estamos en el numeral 28 del Catecismo y dice lo siguiente. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar estas formas de expresión, son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Y ahí tenemos una cita de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 26 al 28, que dice así la palabra de Dios. Dios creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscase a Dios para ver si a tienta le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 26, 28. Muy bien, vamos a empezar a comentar lo que nos regala en este momento el Catecismo para todos nosotros. En primer lugar, en este numeral 28 empieza diciendo que de múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy los hombres han expresado la búsqueda de Dios por medio de sus creencias y comportamiento religioso. Y hace una pequeña lista de decir oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. Bueno, hasta ahí, hasta esta parte del numeral es significativo para cada uno de nosotros, porque efectivamente hasta ahí podemos observar una enseñanza básica y fundamental que tenemos sobre nuestra fe. El hombre es un ser religioso, entendiendo la religión en este caso de la manera más universal posible. Generalmente nosotros cuando hablamos de religión nos enfocamos ya en un tipo de culto o de creencia ya organizada, dirigida hacia lo trascendente. Sin embargo, en este caso, de manera más general, el hombre desde sus inicios, por definición, es un ser que busca lo trascendente. Una de las características cuando se hizo los primeros estudios antropológicos de el hombre fue que efectivamente hubieron varios aspectos que llamaron la atención de los estudiosos. Recordemos que una de las características de los animales fundamentalmente es que efectivamente no tienen conciencia de sí mismos. Y otro aspecto importante de los animales es que tampoco saben algo que es de trascendental importancia para cada uno de nosotros. No saben que van a morir. Todos los seres en esta vida terrena vamos a dejar de vivir, vamos a morir. Sin embargo, de alguna manera, el hombre es el único que sabe que va a pasar por ese trance que cuando las personas caen en el ateísmo o caen en agnosticismo, se tienen que enfrentar a lo que generalmente llaman ellos
una muestra palpable en la filosofía de la humanidad del siglo pasado era el existencialismo. Le llamaban el naufragio absoluto. Algunos existencialistas llegaron a decir, entre ellos Sartre, de que no le consolaba el hecho de que su vida pudiera ser extendida a través de sus hijos, sus obras, sus creencias o el recuerdo de los demás. Tan solo el hecho de pensar o creer que iba a dejar ya de existir, porque para ellos morir era simplemente dejar de existir, era el naufragio absoluto, la nada, la sin razón que no encontraban a esta vida. Y efectivamente, el hombre primitivo, sin entrar a las profundidades del existencialismo, sí se preguntó en algún momento, y podríamos llamar casi de manera instintiva, casi de manera inexplicable, entendió este pase del hombre de la vida a la muerte como un viaje. He ahí que el reconocimiento de las primeras seres humanos fue a través de descubrir en ellos una costumbre que es inaudita entre los primates o entre los otros seres, y es el hecho de que enterraban a sus muertos y que además de eso no solo enterraban, sino que practicaban algún tipo de rito funerario y además se le enterraba con sus pertenencias, casi como indicando de que efectivamente había un viaje, había un cambio, había una proyección. El otro aspecto importante que algunos ven con mofa y burla, pero que es muy indicativo si lo vemos con profundidad, es el hecho de que el hombre también veía que existía algo por encima de él. Él tenía conciencia de sí mismo, pero él intuía que la naturaleza visible o lo que él rodeaba estaba controlado, dominado por algo que lo superaba. He ahí que empezó a tientas, a búsqueda, como vamos a ver cuando comentemos los Hechos de los Apóstoles, ver a través de las fuerzas de la naturaleza como aquellas ventanas o aquellas manifestaciones de fuerzas que iban más allá de lo que él entendía. Y a su vez desarrolló, no como un acto de ignorancia, sino como un acto de tratar de entrar en comunicación con aquello que él entendía que le superaba. Entonces, a partir de ahí, el hombre fue caminando hacia la trascendencia, hacia esa religión o religare o unión con algo que él no entendía y que simplemente es un ser supremo. Por lo tanto, ahí vemos que efectivamente, como nos dice el catecismo, que el hombre en su historia y hasta el día de hoy han expresado la búsqueda de Dios por medio de sus creencias. Y efectivamente, aquí lo vemos claramente como podríamos seguir mencionando. Conforme las culturas se fueron desarrollando, cada uno fue casi a tientas buscando la forma en que podían comunicarse con aquel que no entendían. Y esto fue tan universal en todo el orbe donde habían seres humanos que se le llamó al hombre un ser religioso, un ser que busca lo trascendente. Y no se trataba de que el hecho de que efectivamente fuera ignorante fue lo que provocó esto, porque el hombre hoy día, con todos los adelantos científicos, sigue teniendo realidades a las cuales la ciencia ni un tubo de ensayo le puede contestar. Aunque usted no tenga la revelación, sabe que de dónde vengo, qué soy, quién soy, cuál es mi misión en esta tierra, hacia dónde me dirijo, cuál es mi fin último, qué pasa después de la muerte. Son preguntas
que un tubo de ensayo ni ningún modelo científico puede responder. Hay personas que estudian ciencia, que filosofan tratando de dar su opinión al respecto, pero siguen siendo realidades en que el hombre no supera. El hombre efectivamente busca, sin saberlo, muchas veces a tientas, lo trascendente. Entonces ahí efectivamente encontramos que es algo universal. De ahí lo que vimos en otros numerales del catecismo, la famosa frase de San Agustín, cuando decía que el hombre en su corazón está inquieto y no dejará de estarlo hasta que no descanse en Dios. Entonces partamos de este principio que el catecismo recoge unas cuantas frases y que tiene toda una historia de estudio donde vemos el hecho de que el estudio de las religiones, es ahí porque en la iglesia se hace un estudio de las religiones comparativo, porque efectivamente a través de ella vemos cómo el hombre desde el inicio busca a Dios. Entonces, por lo tanto, en principio, la religión no es mala. Muchas veces nosotros cuando caemos en algún tipo de prejuicio, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, algunas personas que no son de nuestra cultura practican otro tipo de religión, porque nosotros tenemos la religión revelada. Sin embargo, siempre vemos de que la religión no es más que un paso que el hombre da, una apertura que a tientas está buscando algo que no conoce y que efectivamente hay que darle a conocer, y de ahí viene la evangelización. Entonces, por lo tanto, no se ve de manera absolutamente negativa este tipo de manifestaciones. Cuando, por ejemplo, en las escrituras y en algunos pasajes, podríamos decir, de algunos padres de la iglesia se condena este tipo de comportamientos, se refiere más que todo a las personas que ya tienen la plenitud de la revelación y que vuelvan a los rudimentos del pasado, de algo no revelado. Ahí sí, efectivamente, es más que criticable porque ya encontramos la plenitud de la revelación. Sin embargo, en términos generales, para las personas que nunca han conocido el Evangelio ni han tenido esta opción, es efectivamente una manifestación. Sin embargo, ciertamente hay que reconocer que el hecho de que el hombre desviara en muchos diversos aspectos, eso, incluso cayendo en deformaciones, es un aspecto que tiene que ser purificado y que muchas veces es fruto del pecado. Y voy a poner un ejemplo. Es como que Dios pone en el hombre un elemento importante. Dios pone en el hombre, por ejemplo, la sexualidad. En la sexualidad que es propia y natural del ser humano. Y también pone en esa sexualidad algo natural que es la atracción entre el hombre y la mujer, y pone un placer en esa unión sexual con el propósito de no solo de la unión de la pareja, sino de la procreación de las nuevas generaciones. Esto que es bueno y que el hombre muchas veces de manera instintiva, recordemos que la familia es anterior al Estado y a la organización social, se unían y vivían esa experiencia de unión hombre-mujer que conllevaba la sexualidad y además la procreación de los hijos. Pronto el pecado, algo que era natural y bueno, empezó a pervertir con los pecados, la promiscuidad sexual, el adulterio y todos los pecados que tienen que ver con ese comportamiento, la prostitución y demás. Entonces, efectivamente, algo que Dios puso en el corazón del hombre, en la realidad del hombre como bueno y con un propósito bueno, lo pervierte el pecado, sobre todo el pecado original, a partir del pecado original. De la misma manera, las religiones, que en principio es un deseo que Dios pone en el corazón del hombre para que le busque, aunque sea a tientas, entonces también es pervertido por el pecado del hombre, el pecado original, que lo ciega, que lo desvía, que no lo deja. Y de ahí que entonces ese inicial sentido religioso propio del hombre es sujeto de desviaciones que muchas veces
es lo que vemos en algunas perversiones que se dieron a lo largo de la historia de religiones que cayeron en aberraciones. Entonces sí, el hecho de que hay religiones que caen en aberraciones no deja de lado de que ese hombre como ser religioso tiene una connotación positiva, porque es eso que puso Dios en el corazón del hombre, en el mismo ser del hombre, para que aunque fuera a tientas buscara, se preguntara, no fuera indiferente. Entonces sí, esto es importante que lo tengamos presente y por lo tanto sí es fundamental. Entonces, el hombre, por definición, es un ser religioso. No fue hasta que después, sobre todo a partir de, diríamos, el Renacimiento y sobre todo con lo que llaman la modernidad, lo que posteriormente surge como la Revolución Francesa, que empezaron a atacar y a denigrar este principio y a toda costa, como una forma de ataque sobre todo al cristianismo, a decir de que no era más que fruto de la superstición y demás. Y a lo largo de los últimos siglos, los últimos más que todo 500, 600 años, se ha promulgado de manera constante un grupo de la sociedad de que la religión no es más que fruto de la ignorancia, sin ninguna prueba factible, estable, tan solo que de una desviación de los principios filosóficos o de los principios antropológicos. Entonces, partiendo de que el hombre supuestamente, conforme adquiera un avance científico, dejaría, en teoría, según ellos, de buscar lo trascendente. Entonces, cosa que en la historia ha demostrado y ha dejado a todas luces de que no es cierto. Es más, lo que ha ocurrido muchas veces con el hombre es que el hombre cambia cuando deja de estar en la religión revelada, cambia, por decirlo así, de religión. Cambia su fe por superstición, o pone en el lugar de Dios o a sí mismo o al Estado, al lucro, lo que quieran llamar, pero sí diviniza de alguna manera, pero sí no vive de manera, podríamos decir, al margen o de espalda de lo trascendente, porque se permanece el vacío. Entonces, una doctrina como el comunismo lo que diviniza el Estado y establece que el Estado es el Dios todopoderoso. No es trascendente, pero se le pone en el lugar de Dios en todos los sentidos. Todos los restos de los hombres le tienen que adorar, venerar, tienen que darle todo, y todo se hace en función de él, lo divinizan. Y así podríamos decir que en cada actitud idolátrica, como por ejemplo, como el cientificismo, cuando las personas ponen a la ciencia como Dios y dice que la ciencia es el que va a curar todos los males del hombre, es el que va a hacer que el hombre trascienda, es la que va a hacer que se supere, se desarrolle, alcance su máximo potencial. Entonces, la ciencia o ese conjunto de métodos para alcanzar el conocimiento se diviniza y se convierte en el ser supremo. O, por ejemplo, cuando en algunos tipos de ideología el hombre y su voluntad se convierte supuestamente en el ser supremo. Entonces, a partir de ahí vemos que hay hombres que dicen que su voluntad, igual por analogía que la voluntad divina, su voluntad es la que crea la realidad. Y si observamos hoy día, por ejemplo, muchos de estos ideologías que existen hoy día de género, donde la gente pervierte la realidad porque considera en una fantasía que su voluntad o un voluntarismo es lo que determina la realidad. Entonces, si yo me autopercibo de alguna manera, entonces ya la realidad no importa. Yo me percibo de esta manera, si yo me percibo como una cebra, entonces los demás, todo el mundo tiene que aceptar eso, porque mi voluntad es capaz de crear realidad o de transformar la realidad o de crear verdad. Y entonces, como mi voluntad, mi autopercepción es lo que hace
como, si se dan cuenta, no es más que una perversión diría yo, diabólica de lo que Dios, la voluntad de Dios crea el universo, la voluntad de Dios crea la verdad, crea la realidad. Entonces el hombre, al caer en el pecado de los primeros padres, hace que su voluntad sea supuestamente creadora y funge una sociedad donde, aunque no importa las contradicciones en que podamos caer, decimos que al final la voluntad humana es a su libre arbitrio lo que él determina a gusto es lo que hace la realidad. Obviamente detrás de eso hay intereses de todo tipo, económico, político y sociales, pero lo que queremos analizar el fenómeno, que efectivamente se dice que no es un hombre religioso, pero lo que hace simple y llanamente poner a alguien en Dios. Hay otra gente que tiende al naturismo y entonces declara a Dios la naturaleza. Entonces ya es la madre tierra, ya es ya no es Dios trascendente, sino la criatura natural o una forma de filosofía donde la creación entonces ahora es Dios. Todos se lo debemos a la naturaleza, todos somos parte de la naturaleza, nosotros somos más que un átomo dentro de la naturaleza y todo es a la madre tierra, la madre naturaleza, al universo, el cosmos. Entonces, una especie de panteísmo modernista donde ya Dios es la creación. Y así podríamos seguir toda la noche hablando de diferentes formas donde sí, el hombre, aunque dice que ya no es religioso, tiende a buscar, lo que hace es negar la religión revelada o las religiones tradicionales, pero lo sustituye hábilmente el vacío de Dios, que no puede ser llenado, por otro Dios. Entonces, por eso está ya la palabra cuando dice, no tendrán otros dioses delante de mí. Entonces, dicho todo esto, en resumen, podemos decir que el hombre es históricamente comprobado, antropológicamente, que es un ser religioso y que la ha buscado siempre a tientas. Entonces, a partir de ahí, es una vocación humana la búsqueda de lo trascendente, la búsqueda de Dios. Y eso es universal. Y lamentablemente los que se niegan a sí mismos, sí siguen buscando a Dios, pero lo enfocan en otro, fuera de la religión tradicional, y se vuelve una religión idolátrica, como explicamos hasta ahora. Dicho esto, el otro aspecto de eso dice, a pesar de las ambigüedades que pueda entrañar, estas formas de expresión son tan universales que pueden llamarse al hombre un ser religioso. Lo que estuvimos hablando hasta este momento, que efectivamente, independientemente de las ambigüedades que pueda haber entre una religión y otra, lo importante es la universalidad de ese deseo del hombre de la búsqueda de Dios. Entonces sí, hay personas que muchas veces nos quedamos viendo un árbol en vez de ver el bosque. Entonces comienzan a tratar de denigrar a la religión, diciendo que bueno, que como en tal lugar la gente cree de una manera y otro de la otra, o que en tal lugar se cometieron barbaries en nombre de la religión, o se han hecho que tales o cuales cosas en nombre de la fe, entonces la religión es algo malo per se. Sin embargo, sin darse cuenta de que efectivamente no es más que una visión sesgada y muy particular, porque es como decir que, bueno, volviendo al ejemplo que hemos utilizado originalmente, ¿cuántos crímenes se han cometido en base a las perversiones sexuales? Entonces, la solución sería negar nuestra sexualidad y simplemente que todo el mundo se castre, pues. O nos castráramos químicamente todo el mundo, porque el sexo es el responsable de tantos crímenes, adulterios, violaciones, asesinatos, abusos, porque sí, porque al final vamos a culpar al sexo, porque entonces decimos que lo malo del hombre es que es un ser sexuado, y entonces eliminemos la sexualidad y convertimos en hombres, en seres hermafroditas o no sexuados, porque efectivamente ya el problema es la sexualidad y no el mal del corazón del hombre. Entonces, de la misma manera, simplemente por puro gusto particular o pura política o pura agenda, por una agenda antirreligiosa, entonces simplemente agarran y repiten los mismos discursos de siempre de que los males, la religión, como que si en los otros aspectos de la vida
no se hubieran dado mal. Otro ejemplo típico es la sociedad como está conformada hoy día. La sociedad está conformada en países y estados y organizaciones y tiene siglos, milenios de estar organizado así. ¿Y cuántos males no se ha cometido en nombre del Estado, del país, del gobierno? Pero a nadie se le ocurre decir, ven acá, volvamos a la anarquía, aquí sálvese quien pueda, derribemos todas las organizaciones de gobierno, todos los países, abulamos todo, porque una manera de vivir de manera sin gobierno, sin control, sin liderazgo, entonces sería la mejor forma de coexistencia. Nadie le diría eso porque eso resultaría totalmente absurdo, a pesar de que todos conocemos los males que se han cometido por malos gobernantes, abusos, guerras sin razones, por la organización del mismo Estado, de cualquier filosofía, ya sea de izquierda o de derecha, monarquías o las llamadas mal llamadas democracias y demás. ¿Cuántos crímenes se ha cometido en nombre de eso? Pero no, en este caso sí se admiten, sí se cometieron errores, se está perfeccionando, pero ahí sí se ve, hay un margen de error, pero en la religión no aceptan tal cosa. Entonces sí vemos que hay una agenda y un prejuicio y se presenta. Y fíjense que estamos hablando de la religión en términos generales, no del cristianismo, budismo, los musulmanes o cualquier otra religión. Estamos hablando de ese sentimiento. Y pues, entonces esa agenda presenta como que la superación, el avance, el desarrollo del hombre es simplemente acabar con la religión o negarlas todas. O simplemente crear una supuesta religión al gusto de quién. Porque muchas veces algunas personas dicen, no, vamos a crear una, pero ¿quién la va a crear? Otro hombre. Entonces ese hombre que la crea va a ser Dios. Entonces vamos a declarar a otra criatura a Dios. Pues, al final ya nos renunciamos a la búsqueda del ser trascendente y le damos el poder a un Estado, a un gobernante, a un científico, a un político o a un empresario que tiene suficiente poder mediático para decir, mira, vamos a creer todo en esto. Entonces ya él es el Dios que revela a los demás seres humanos qué es lo que deben creer o pensar. Y eso es parte de una de las líneas que va ahora, llevar a la gente a un supuesto orden mundial donde la gente crea todos lo mismo de acuerdo a muchas veces intereses detrás de esto. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que efectivamente todo esto tiene trasfondo y matices que son interesantes analizar y que efectivamente nos permiten a nosotros vislumbrar lo importante de lo que el catecismo nos enseña y cómo el catecismo ilumina la realidad en la que nos encontramos. Entonces sí, efectivamente, el hombre es un ser religioso. Y eso ocurre ahora en el siglo XXI, ocurre en el siglo XX, siglo XVIII, siglo XIX, siempre, y desde las cavernas. Así que, ¿qué pasa? Ahí viene la revelación en nuestro auxilio y nos presenta el catecismo, ya un texto que muchos de nosotros conocemos, que ya leímos y que está en Hechos 17 del 26 al 28. Entonces, en ese texto nos dice la palabra de Dios. Dios creó de un solo principio a todo el linaje humano. Entonces, ahí partimos de una revelación. El hombre surge de un solo principio. Eso involucra de que todos tenemos un origen, una dignidad y una realidad única y por lo tanto que compartimos. Entonces, todos los demás aspectos que la apariencia nos diferencia no son más que eso, apariencia, cultura, raza, condición social, lo que sea, que nos vemos muy diferentes unos a otros, sin embargo, todos venimos de un mismo principio. Todos venimos de que tiene dos connotaciones ese concepto de único principio. El único principio es que tenemos un solo creador y además tenemos un único origen. Es decir, venimos de un principio inicial de una pareja inicial. Entonces, ¿para qué nos creó, dice la palabra? Para que habitase sobre la tierra, sobre toda la faz de la tierra, ¿no? Entonces, Dios nos creó para que habitásemos en este universo, en este lugar, en este plano donde estamos hoy en día.
y determinó, ¿no?, tres cosas muy concretas. El tiempo, que para nosotros tiene sentido porque nosotros somos seres contingentes y cambiamos y pues, efectivamente, como somos contingentes, tenemos cambio y el tiempo es la medida del cambio. Entonces vivimos dentro del tiempo. Vivimos en un momento dentro de la eternidad que nosotros medimos y que le llamamos tiempo. Y también vivimos dentro de unos límites donde debemos existir. Límites en cuanto a la temporalidad, límites en cuanto a nuestra corporalidad, límites en cuanto al espacio físico donde estamos. Y efectivamente este es el espacio donde tenemos nosotros que realizar una misión. Miren, nosotros muchas veces cuando le decimos a los muchachos que estudien, que se preparen, que aprendan cosas, que se cultiven, la pregunta de muchos niños es ¿para qué? Entonces, muchos debemos preguntarnos, hay una técnica que se llamaba, decían el por qué. Dice que algunos especialistas hablaban antiguamente de que cuando hay una falla o hay una situación, dice que uno debe usar la técnica del por qué y de repente preguntarse por qué se da situación. Por ejemplo, hay una situación, ¿no? Por ejemplo, la pintura en una pared se está dañando muy pronto. Entonces se pregunta, ¿por qué se está dañando la pintura? ¿Por qué decimos que la pintura se está dañando? No, porque se está escacarillando. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque lo hace antes de tiempo. ¿Y por qué antes de tiempo? Bueno, porque el tiempo era el que esperado es este. ¿Y por qué se está dañando antes de tiempo? Ah, bueno, porque hay mucha humedad. ¿Y por qué hay mucha humedad? Entonces, ahí uno va buscando los porqués hasta que encuentra la causa raíz, se le llama generalmente, de por qué se da la situación y encontramos supuestamente a partir de esa causa raíz, encontramos lo que hay que cambiar para solucionar el problema. Es un ejemplo. Pero acá hablamos, muy probablemente usaríamos en vez de por qué, ¿para qué? Entonces nosotros deberíamos preguntarnos en nuestra vida, ¿para qué? Nací, ¿para qué? Crecí, ¿para qué? Aprendí y me desarrollé, ¿para qué? Me casé, ¿para qué? Tuve hijos, ¿para qué? Trabajo y gano dinero, ¿para qué? Ambición de tener cosas, ¿para qué? Y eso nos lleva, esos para qué nos deben llevar al, perdón, a lo que llamamos nosotros el fin último. Todos debemos preguntarnos, ¿cuál es mi fin último? Si mi fin último aquí es comer, dormir, divertirme, volver, comer, dormir, divertirme, o tal vez agregamos trabajo, comer, dormir, divertirme, trabajar para comer, dormir, divertirme. Mi fin es como un círculo vicioso, diría yo, donde no sabemos realmente cuál es. O sea, mi existencia es simplemente satisfacer mis necesidades más inmediatas, pero no veo o no me pregunto cuál es mi fin último. Entonces, ese fin último al cual nos dirigimos desde que nacemos o empezamos en la existencia hasta que llegamos al naufragio final, es la pregunta fundamental que tenemos que hacer. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros no fuimos creados de un solo linaje y para vivir en el tiempo, en la faz de la tierra durante un momento determinado de la eternidad y con unos límites, con el fin, dice la palabra de Dios, con el fin de que buscásemos a Dios, Esta frase es fundamental para nuestra existencia. O sea, que todo lo que nosotros somos, estamos y existimos, tiene como fin último, que es lo que debería mover todo lo demás, es conocer a Dios. Entonces, esto es fundamental para nuestra vida. Si nuestra fe nos llama a eso.
Todo lo que nosotros hacemos, desde que nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos, todo, incluso morimos, tiene el fin de buscar a Dios. Por eso el Señor Jesús nos decía, busquen el reino y su justicia y lo demás le vendrá por añadidura. Entonces, si no tenemos ese fin claro, cuando las personas no tenemos un para qué o no tenemos un fin, no encontramos el cómo. Cuando tenemos la razón de ser de lo que hacemos, encontramos el cómo hacerlo y, diría yo, el aliciente para hacerlo. Y ya no hacerlo como un autómata o alguien que simplemente es hoja llevada por el viento. Entonces, nuestra roca, nuestro centro es, yo no estoy aquí fundamentalmente para lo que muchas veces la apariencia me permite ver. La palabra dice que lo que se ve es lo que va a cambiar, lo que no se ve es lo que va a permanecer. Entonces, nuestro fin último es el que debe determinar todo lo que yo hago en esta vida terrena. Y no significa esto que entonces yo automáticamente voy a despreciar todo lo temporal o de la vida terrena y que voy a estar mirando permanentemente lo trascendente del cielo o a Dios. Y entonces me olvido de como en una especie de alienación. No, sino que tengo que seguir viviendo porque Dios me puso aquí. Tengo que seguir estando en el tiempo con las reglas, en el espacio, en el momento, en la realidad que yo vivo, pero todo eso tiene que vivirse en función de este fin, buscar a Dios. Entonces dice que Dios nos puso aquí con ese fin y mientras no encontremos ese fin, somos seres religiosos buscando lo que no encontramos, andamos en el vacío dando tumbos como a ciega. Entonces, dice la palabra que Dios nos puso en esta tierra con el fin de que lo buscáramos y incluso dice que para ver si al menos a tienta le hallábamos, ¿no? Entonces aquí hay un aspecto bien importante. ¿Por qué podemos encontrar a Dios? Porque Él no se encuentra lejos de nosotros. Y ese es el gran mensaje. Mientras que el hombre primitivo veía en las manifestaciones naturales, medios por el cual lo trascendente se comunicaba con nosotros, cuando veía el sol, la luna, las estrellas, las tormentas, el rayo, el agua, el mar, veía todas esas cosas y veía como fuerzas por los medios del cual lo trascendente mostraba su poder y se comunicaba con nosotros a través de su acción. Sin embargo, aquí nos muestra la palabra de que Dios estaba más cerca de nosotros porque más cerca incluso que esas manifestaciones exteriores que nos impresionan, como el sol, la luna, la noche, el día, el agua, las tormentas, todo lo demás, había alguien, ¿no? que no se encuentra lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Tres conceptos fundamentales de nuestro ser tienen una relación directa con nuestro Creador. La existencia misma de nosotros, la vida misma, está en Él. O sea, si nosotros buscáramos en nuestra misma existencia, partiríamos de que nosotros no nos dimos el ser a nosotros mismos, ni nos dimos la vida, ni somos capaces ni de determinar si vivimos o no vivimos. Simplemente la tenemos como un don. Entonces, el preguntarse sobre la vida, su origen y por qué la tengo, de quién la recibí y quién determina cuánto tiempo la tengo, esa pregunta me lleva a Dios. Este movernos no solo se refiere al hecho del movimiento físico, sino también a esa capacidad
de cambio, de lo que Santo Tomás de Aquino llamaba, ¿no?, del acto, ¿no?, de la potencia al acto, nuestra capacidad de salir de nosotros mismos, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de actuar, de generar, de ese movimiento, nos movemos, no es solamente caminar de un lado a otro, sino todo lo que el ser humano es capaz de realizar con conciencia. También nos pregunta, nos debe preguntar, ¿por qué yo? Y cuando veo a mi alrededor, le puedo preguntar acaso a la piedra, ¿por qué yo puedo pensar? Le puedo preguntar al sol, a la luna, que no tiene conocimiento ni comunicación, ¿por qué yo puedo hablar? Le puedo preguntar al viento, le puedo preguntar al agua, ¿por qué yo razono? ¿Por qué pienso? ¿Por qué me pregunto? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué tengo alegría y tristeza? ¿Por qué me pregunto por la muerte? ¿Por qué cambio de una cosa a otra? ¿Por qué creo cosas? Le puedo preguntar o le tengo que preguntar a mí mismo sobre estas potencialidades, de dónde vinieron y hacia dónde me dirigen. Y finalmente existimos. La misma existencia, el mismo ser, el tener el ser, el saber de que ya no solo vivir, sino existir, ya es un misterio para nosotros. Sabemos que todos los seres humanos hemos avanzado en el proceso, pero la misma existencia de las cosas, incluyendo nosotros mismos, ya es un misterio que debemos resolver. El hombre en su soberbia generalmente se hace miope. Hay un cuento que narra eso, ¿no?, que dice que un científico soberbio retó a Dios y dijo: yo puedo hacer todo lo que tú haces con todas las tecnologías que tengo hoy en día, así que tú no eres tal Dios. Y Dios, según la historia del cuento, aceptó el reto y le dijo: bueno, te reto a que hagamos lo que hicimos al principio, vamos a crear un hombre a partir del barro. Y el científico aceptó el reto y se pusieron los dos en un lugar y Dios tomó barro y empezó a hacer otro ser humano con el barro. Y dice que el científico tomó la tierra y empezó a hacer otra imagen y Dios le dijo: no, usa tu propia tierra. Esa historia curiosa y podría decir algunos hasta medio jocosa, nos muestra efectivamente la soberbia del hombre. El hombre lo más que ha podido hacer fundamentalmente es manipular lo que se le fue entregado, conocerlo, usarlo, entender algunas reglas para reutilizar lo que ya estaba aquí. Pero ¿cómo vino esto de la nada? Y si bien, ¿dónde surgió? Ya todos estamos de acuerdo, o la gran mayoría estamos de acuerdo de que no existe tal cosa como una preexistencia eterna del universo, que el universo tuvo un origen. Entonces, efectivamente, la existencia misma de todo lo creado es un misterio que nos pregunta sobre qué es, de dónde venimos. Entonces, sí, a partir de ahí nos encontramos entonces que este numeral del catecismo, ¿no?, este numeral del catecismo nos interroga sobre todas estas realidades. El hombre, su capacidad para lo infinito, sus preguntas sobre la religión, la realidad de ser un ser religioso, cómo fue a tientas le estuvo buscando y que, bueno, debido al pecado, el pecado original, que es como la revelación nos muestra, la ruptura que tuvo el hombre con Dios desde sus inicios, y que eso provocó una separación del plan original de Dios. Sin embargo, lo importante para nosotros es que sí, efectivamente, aún así el hombre nunca estuvo lejos de Dios. Y lo que ocurre es que se cegaron o nos cegamos a nosotros mismos, como ocurre hoy día, ¿no? El hombre, por alguna misteriosa razón, se opone constantemente a su creador y siente cada vez con mayor fuerza
oponerse a él. Solo quisiera cerrar esto. Fíjense un síntoma de la sociedad contemporánea. Hoy día la sociedad contemporánea, una de las cosas que a mí me llama la atención en los grandes testimonios, a mí en lo particular me gusta mucho escuchar testimonios de conversión, sobre todo de gente que viene no de otras religiones, sino gente que sobre todo viene del nuevo orden mundial, gente que eran proabortistas, gente que era ateas, gente que era anti-iglesia y demás. Entonces, todos ellos narran que en esos ambientes muy supuestos progresistas, la gente admite, no es que la gente rechaza la religión per se, la gente admite que tú puedes creer en lo que tú quieras, menos en el cristianismo. Y dentro del cristianismo, menos en la Iglesia Católica. Eso era lo peor, ¿no? Tú podrías ser de cualquier tipo de orientalismo, cualquier tipo de creencia, podías ser también practicar el esoterismo, la brujería, todo eso era aceptado, pero esto no. Entonces ahí vemos que efectivamente existe, aunque no lo queramos reconocer, una fuerza dentro del hombre y fuera del hombre que está conspirando para que el hombre no se encuentre con su verdadero creador. Eso es indudable. Y solamente miremos a nuestro alrededor la resistencia que existe hacia la fe verdadera. Cualquier cosa, la gente puede vivir de la manera que le dé la gana, creer lo que le da la gana, pero sin embargo, por alguna razón le resulta ofensivo que alguien diga que cree, pero no que cree por creer como un formalismo, sino que cree con convicción, con coherencia en Dios. Inmediatamente eso provoca este grado de situación. Entonces, por lo tanto, a partir de esta situación, nos encontramos a todos efectivamente ante esta realidad. Así que le agradecemos a todos. Hermano, ya se cumplió básicamente el tiempo del programa y le agradecemos la paciencia de haber estado con nosotros. Con esto hemos concluido el comentario del numeral 28 del Catecismo de la Iglesia Católica. El propósito de este programa, como ustedes saben, es llamarnos a todos a una reflexión. No pretende efectivamente imponer nada, ni pretende tampoco decir que los criterios esgrimidos aquí son los únicos. Sin embargo, sí llama a que todos pensemos, desarrollemos nuestro criterio, investiguemos nuestra fe, leamos el catecismo, las escrituras, la doctrina de la Iglesia, la historia de la humanidad y veamos a qué somos llamados. Nosotros sabemos que Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo y nos está llamando a todos a encontrarnos con Él. Pero lo importante para nosotros es ahora entrar en diálogo con todos aquellos que, por la gracia de Dios, Dios nos ponga al frente para poder llevarlos a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Ha sido un verdadero privilegio, hermanos, estar con todos ustedes aquí en este programa a través de estas páginas hermanas de diferentes grupos de apologética para compartir desde Panamá su hermano Roquel Cárdenas. No queda más que decir que nos vemos próximamente, si Dios me lo permite, el próximo miércoles a esta misma hora con otro programa más del Tesoro Escondido. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto. Muchísimas